Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Les mando un cordial saludo desde el país El Salvador para todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este canal y así poder crecer en conocimientos a través de la Palabra de Dios. Como todos saben, hermanos, este es un canal donde se estudia la Biblia a profundidad, crecemos en conocimientos, hacemos estudios teológicos de la Biblia y en esta noche, en esta ocasión, vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema que tiene que ver con salvación. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento especial poder abrir tu palabra, predicarla, enseñarla tal como está escrita. Ayúdalo, Señor, a interpretarla correctamente, a sacar la enseñanza que tu Espíritu Santo quiso darla a entender a través de tus profetas. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que sea para glorificar tu nombre, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre el plan de salvación, cómo Jesús nos salva a través de su sangre preciosa. Es interesante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El centro de todas las escrituras es Cristo. Noten cómo dijo Jesús en Juan 5:39. Dice lo siguiente: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras, ustedes dicen que escudriñan las escrituras y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida eterna, dice el versículo 40. Estoy usando como base este versículo para demostrarles que el centro de las escrituras es Cristo. El hilo de oro que une toda la Biblia es Cristo. Cada enseñanza, cada precepto, cada historia, cada símbolo refleja el plan de salvación a través de Cristo. Tenemos que encontrar a Cristo en cada detalle, no importa qué tema sea, no importa si es que va a hablar del cuerno pequeño, de la bestia, de dragones, tiene que aterrizar con el centro que es Cristo. Cristo es el centro de todas las escrituras, porque el plan de salvación está cimentado en Cristo. Ahora, es interesante, hermanos, que en la Biblia hay muchos símbolos y tipos que nos ayudan a representar el plan de salvación a través de Cristo. Uno de ellos es la lepra y la limpieza. Vamos a ver algo muy interesante, que la lepra, una enfermedad infecciosa que era de la piel, a través de esta enfermedad Dios quería revelar cómo Cristo nos limpia del pecado. Pero para eso vamos a poner la plataforma. Hermanos, siempre me gusta usar una introducción a mis temas para que podamos nosotros entender claramente el mensaje. Yo aquí puedo subirme aquí al púlpito y predicarles 15 minutos, 10 minutos, como lo hacen algunos predicadores que agarran un versículo bíblico y empiezan a usar palabras propias de ellos. En cambio, en este canal hacemos estudios y los hacemos estudios profundos para que quede claro el tema y se entienda. Porque estamos escudriñando la Biblia y eso es importante porque escudriñarla es diferente a leerla. Vamos a ver la plataforma. Iniciemos usando la plataforma. La Biblia define que el pecado es como una enfermedad infecciosa que ha contaminado a toda la humanidad. Noten cómo dice el apóstol Juan definiendo lo que es el pecado. El pecado, aunque es algo inexplicable a la mente humana, ¿en qué sentido? No podemos nosotros explicar con detalles más de lo que no está revelado. Lo que queremos decir es, no podemos explicar cómo en un lugar perfecto, santo y puro, que es el cielo, se pudo originar el pecado en un ser llamado Lucifer. Entonces, no podemos nosotros dar explicación de eso. La Biblia enseña desde sus páginas lo que es el pecado. Desde allí es que nosotros como seres humanos mortales podemos nosotros enseñar con certeza lo que es el pecado.
Noten lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Claramente y categóricamente el apóstol Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Es interesante que el apóstol Juan aquí usa dos palabras griegas. La primera es, para pecado, es armatilla. Ustedes pueden irse a un interlineal griego, a una concordancia Strong, y van a ver de que la palabra pecado es allí armatilla, que se traduce errar al blanco. Y la segunda es infracción de la ley, que en griego es anomía, no conformidad con la ley. O sea, el pecado es errar al blanco, y los que erran al blanco no viven o no están en conformidad con la ley. En otras palabras, lo que el apóstol Juan está diciendo, que violar uno de los mandamientos de la ley, eso es pecado. Quien define lo que es pecado es Dios a través de su ley. No es la iglesia adventista, no es el pastor, no es el hermano Rafael que define lo que es pecado, es Dios a través de su ley. Cuando vemos la ley, ahí se refleja lo que Dios llama pecado, lo que quebrantamos. Si quebrantamos uno de esos mandamientos es pecado, no importa cuál mandamiento sea, es pecado quebrantarlos, porque el pecado es infracción de la ley. La Biblia enseña en otros versículos bíblicos el mismo principio, pero con diferentes palabras. Pecado es infracción de la ley, mientras que en otros pasajes dice que es rebelión contra Dios. Por ejemplo, notemos lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Noten cómo dice Deuteronomio 9, 7. Dice lo siguiente aquí Moisés: acuérdate, no olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Noten que desobedecer a Dios, lo que Él dice en su palabra, eso es pecado, es rebelión. Aquí se le llama al pecado rebelión, pero es lo mismo, transgresión de la ley, usando otras palabras. Noten lo que dice Josué 1:18. Josué 1:18 presenta lo que es el pecado, aunque es el mismo principio, pero lo dice con diferentes palabras. Josué 1:18. Noten cómo dice aquí Josué 1:18. Y dice: cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus órdenes en todas las cosas que les he mandado, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Noten que claramente aquí Dios dice que el pecado es rebelión contra Dios. Cuando desobedecemos lo que Él dice en su ley, eso es pecado, rebelión, errar al blanco y no vivir en conformidad con la ley. El pecado ha afectado a toda la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos 3, 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Cuándo es que hemos pecado? Lógico que cuando pecamos, hemos pecado todos. Pablo está presentando aquí en su carta, en la carta de los romanos, que tanto judíos como gentiles han sido contaminados por el pecado y son pecadores. Judíos y gentiles no están excluidos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora dice Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única solución al problema del pecado, la única solución al problema de esta enfermedad infecciosa que es el pecado, es la justicia de Cristo. Pablo dice que hemos sido justificados gratuitamente. El regalo de Dios es gratis. La salvación es gratis. A quien le costó fue al Padre dar a su único Hijo para salvarnos. Para nosotros es gratis porque no nos costó nada.
Un regalo no cuesta nada, pero al Padre le costó la vida de su Hijo. Y gracias a ese sacrificio dice que somos redimidos en Cristo Jesús, la redención. Esto que acabamos de estudiar lo revela la tipología de la lepra y la limpieza. Vamos a ver algo muy interesante basándonos en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Noten qué interesante. Aquí en Mateo capítulo 8, versículo 4, encontramos de que Jesús hace un milagro de sanar a un leproso. Y vamos a ver la dimensión espiritual, cómo Dios nos salva del pecado. Y estas historias son historias que nos reflejan el plan de salvación. Noten cómo dice Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Noten estos detalles, no se pierdan ningún detalle, porque vamos a hacer una hilación profunda con la lepra y cómo Dios nos limpia del pecado. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Noten que aparece un leproso. El leproso quería ser sano y Jesús, al sanarlo, lo tocó. Noten estos detalles. Y el leproso quedó sano. ¿Qué es la lepra? Porque necesitamos conocer qué es la lepra para conocer cómo esto es un tipo del plan de salvación, cómo Cristo nos limpia del pecado, cómo Cristo nos redime y nos salva a través de su sangre preciosa. ¿Qué es la lepra? Estuve haciendo algunas investigaciones profundas y sistemáticas sobre lo que es la lepra, y es interesante, hermanos, que la lepra era una enfermedad muy infecciosa y contagiosa. O sea que la gente tenía que aislarse, no podía estar en comunión con otras personas porque eso se pasaba, ya sea por contacto físico. Eso era peligrosísimo. Era una enfermedad infecciosa de aislamiento estricto, también llamada enfermedad de Hansen. Esto lo vi algunos datos científicos y médicos que le llaman enfermedad de Hansen. Y los síntomas son numerados, incluye hinchazón, llaga, noten estos detalles, llaga y una mancha blanca. Con razón la Biblia dice que compara la lepra con el color de la nieve. Y dice, en términos médicos modernos, este sería una pópula, o sea, una úlcera y una mancha sin pigmentación, o sea, parecido a la nieve. Es interesante que la Biblia enseña mucha información sobre eso. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que sufrió de lepra. Por ejemplo, la lepra, según la historia y también la Biblia, la lepra no se curaba, sino que era limpiada. Noten estos detalles. La Biblia enseña, y eso lo constata también la ciencia, que el que tenía lepra no es que se le curaba, sino que era limpiada de su cuerpo, de su piel. La lepra no se curaba, sino que se limpiaba. Moisés mismo tuvo lepra. Eso lo dice Éxodo 4:6, que fue curada milagrosamente por Dios mismo. María, hermana de Moisés, también padeció de dicha enfermedad después de murmurar contra Moisés. Eso lo dice Números 12:10. Naamán el sirio, un general sirio, tuvo lepra y fue sanado de forma extraordinaria por medio de Dios a través de las palabras del profeta Eliseo, de zambullirse en el Jordán 7 veces. El criado de Eliseo, que se llamaba Giezi, tras codiciar el dinero ofrecido por Naamán en agradecimiento por su curación, fue maldecido, de modo que la lepra de Naamán le pasó a Giezi. Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 5. Se dice también en Segunda de Reyes capítulo 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 26 que Dios hirió y golpeó a Uzías con lepra cuando quiso ofrecer incienso
a Dios, oficio que era exclusivo de los sacerdotes. Y Jesús sanó también a 10 leprosos. Y dice la historia que solamente uno de los 10 le agradeció, y ese era que un extranjero, mientras que los otros 9 eran judíos. Eso lo dice Lucas capítulo 17, versículo 12 al 19. Les estoy presentando estos ejemplos para que vean cuán grave era la lepra. Era una enfermedad tan contagiosa y infecciosa que la gente era aislada. O sea que la gente no solamente padecía de un mal físico, sino que también de un mal psicológico. Era una presión psicológica y vergüenza. La gente era desquiciada, era aislada. Y la historia dice que la lepra era tan infecciosa que desfiguraba el rostro de las personas, o sea que se miraban horribles y se le caían partes de la piel a las personas que tenían lepra. O sea que eso era terrible, la lepra. Y saben, hermano, eso fue lo que le dio a Job, según el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Y lo interesante es que los leprosos eran aislados. Y según la historia, los leprosos cuando tenían la lepra y cuando iban a cierto lugar o pasaban por cierto lugar, gritaban sonando unas tabletillas que llevaban en la mano, anunciando a la gente que iban a pasar y que llevaban lepra. O sea que el mal era no solamente físico, sino también psicológico. Qué vergüenza que la gente lo menospreciara y le tuviera asco porque tenía lepra. Tremendo, hermanos. ¿Y saben qué es lo que dice la Biblia? Se declaraban a los leprosos. Ahora, noten lo que dice Levítico, capítulo 13, versículo 2 al 3. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, aquí se describe la lepra, o erupción o mancha blanca, porque se parecía a la nieve, y hubiera en él piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. O sea que se daba un diagnóstico médico por el sacerdote, si era lepra o no. Aquí dice las condiciones: llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Tremendo. Es interesante, hermanos, que acabamos de ver que en la Biblia enseña cuáles eran las declaraciones hacia un leproso. Y era aislado por completo porque tenía lepra, llaga. Eran excluidos. Noten cómo dice Números 5:2: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, o sea que tuvieran alguna enfermedad venérea, y a todo contaminado con muerto. Es evidente que eran excluidos y marginados. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro Deseado a toda la gente, página 227, párrafo 1, acerca de la lepra y el diagnóstico y cómo eran aislados. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a las más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como el castigo por el pecado y por lo tanto era llamada el azote de Dios, el dedo de Dios. Noten cómo le llamaban los judíos. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso, como que si estuviese ya muerto. Terrible, hermanos, terrible. Y sigue diciendo, como que si estuviera ya muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. Por eso es que eran aislados, hasta la boca les hedía.
El sospechoso de tener enfermedad debía presentarse ante los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decirle su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel, condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos, o sea que no había misericordia. Ni aún en los reyes y los gobernantes estaban exentos, no importa si a ellos les daba lepra. Un monarca atacado por esas terribles enfermedades debía entregar el cetro y huir de la sociedad también. Era aislado, porque la lepra era una de las enfermedades más temibles en los tiempos bíblicos y en las culturas orientales. Y noten cómo dice la cita: lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad. Gritaba a la gente, donde quiera que iba: soy leproso. Era una ley para que la gente saliera a esconderse y huir, porque se le temía a la lepra, aparte que se le daba asco, porque la gente contaminaba aún con su aliento el aire. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora, porque la alarma era que llevaba en las manos tipo como unas tablas, y esas tablas las hacía sonar para que esas tablas advirtieran a la gente donde iba pasando que iba caminando un leproso. Esa era la señal. El clamor: inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. La lepra, el azote de Dios, una maldición de Dios, el terror de los hombres más valientes. La lepra, terrible, hermanos. Pero ¿qué simboliza esto? ¿Qué tiene que ver con el plan de salvación, la lepra y su limpieza? ¿Qué tiene que ver esto de ir donde un sacerdote en los tiempos bíblicos, un sacerdote levita, no católico, no te vayan a confundir? ¿Qué tenía que ver con ir a un sacerdote levita y que el sacerdote examinara a la persona de su piel para que éste lo declarara limpio o inmundo? ¿Qué tiene que ver eso con el plan de salvación? ¿Por qué la lepra era tan temible en el lejano oriente? Porque eran excluidos y aborrecidos de la sociedad los leprosos. Porque esto, hermanos, yo lo revelo porque a través de esto quiere dar a enseñar el plan de salvación. Como nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, bajó del cielo para poder limpiarnos del pecado de la lepra. La lepra es un símbolo de la maldición del pecado, y que la única forma de ser limpios y emblanquecidos del pecado es a través de la sangre preciosa de Cristo, nuestro sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial. Noten lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Pero leamos primero Isaías 1:4 al 6. Noten cómo se compara el pecado. Y vamos a ver que aquí Isaías está dando una comparación de lo que es el pecado y la lepra. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía son rebeldes? ¿Lo revelaréis todavía? Toda cabeza está enferma. Noten que aquí se describe lo que hace el pecado, pero se describe con descripción de lepra. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esto era lo que ocasionaba la lepra, pero aquí Isaías se lo está aplicando al pecado, a la rebelión y a la desobediencia de su pueblo. Hinchazón y podrida llaga, no están curados ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y noten qué es lo que hace el pecado, que se relaciona con la lepra. Isaías 59, versículo 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír.
Pero vuestras iniquidades, otro nombre para referirse a pecado, infracción de la ley en el hebreo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. El pecado nos separa de Dios. Aquí dice, no es Dios quien se ha apartado de nosotros, sino que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Cristo bajó del cielo para poder limpiarnos de pecado. La única solución al problema del pecado, la única solución para poder ser limpios del pecado, la única solución es ir donde Cristo, el único médico que puede darnos ese diagnóstico y poder limpiarlo de todo pecado. Noten cómo dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Noten que aquí se refiere a lo que pasaba con la lepra cuando era sanada. Quedaba limpio el cuerpo. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Y Dios dice aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Esta es una referencia a lo que pasaba con la lepra cuando era sanada, era limpiada. Aquí Juan dice, y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace blancos como la nieve. Eso es el plan de salvación en tipos y símbolos reflejado a través de la lepra y cómo Cristo, el sumo sacerdote, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia Cristo? Sencillo. Noten cómo dice Isaías capítulo 53 versículo 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y quiero decirles antes de seguir leyendo, la única forma de que Cristo nos limpie es de que Él se haga cargo de nuestra lepra, de nuestra enfermedad, de nuestros pecados. Él, para poder limpiarnos, llevó sobre sí nuestras enfermedades y nuestro pecado, que se simboliza con la lepra. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? La lepra. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Noten que aquí el pecado se compara a una enfermedad, porque es una alusión a la lepra. Cristo lleva sobre sí nuestras enfermedades, y por nuestros pecados fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, otra referencia a la lepra, la llaga, porque era una llaga, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros los descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, que se simboliza a través de las enfermedades y la lepra. Cristo, para poder salvarnos y para poder limpiarnos de la lepra del pecado, cargó sobre sí nuestros pecados. Ese pecado que nosotros teníamos que sufrir, Cristo lo sufrió por amor a nosotros, y a través de ese sacrificio somos limpiados y emblanquecidos de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo, hablando del maravilloso sacrificio que hizo Cristo por nosotros, de salvarnos y que pagar por nosotros esa deuda, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Hermanos, yo quiero decirles a los hermanos que van a escuchar este tema, no importa tus pecados que hayas cometido, no importa si tus pecados son horribles,
que ni se puedan mencionar lo que tú has hecho. Dios tiene poder para limpiarte de tus pecados si vienes a Él y entregas tu vida a Él y te arrepientes de tus pecados. No importa la situación en que estés, no importa cuán bajo hayas llegado, en Cristo Jesús hay poder para vencer y para limpiar esos pecados. Hay quienes dicen, ¿será que Dios puede perdonarme y pueda limpiarme por lo que hice? Y quiero decirte de que para Dios no hay pecado que no sea imposible de perdonar. Dios los perdona si venimos a Él y nos arrepentimos, porque en la sangre de Cristo hay poder. Cristo está dispuesto y con los brazos abiertos para que vayamos donde Él y seamos limpiados de nuestros pecados, de esa lepra del pecado. El pecado solamente Cristo lo puede limpiar. La lepra, esa enfermedad contagiosa y infecciosa, solamente Cristo lo puede limpiar, el médico. Y Cristo dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Tú puedes ir a las mejores instituciones universitarias para poder cambiar. Tú puedes ir a las escuelas, tú puedes ir a instituciones de rehabilitación, tú puedes ir a consejerías familiares, y eso tal vez puede cambiarte moralmente a la vista de la sociedad, pero el único que puede cambiarte el corazón y extirpar el pecado que se arraiga en la mente y el corazón es Cristo, el único que puede llegar hasta dentro de tu corazón. Hay quienes dicen, yo voy a mandar a mi hijo a la mejor universidad para que allí se forme académicamente. Yo voy a mandar a mi hijo a la mejor escuela. Inclusive ni las iglesias pueden arreglar el problema del pecado. Tú puedes estar en la mejor iglesia, donde tengan mejores cantos, donde haya más miembros, donde predican más hermoso. Pero si tú no le abres el corazón a Cristo, nunca podrás ser sano de esa enfermedad del pecado que es la lepra. Porque el único que puede limpiar el pecado se llama Cristo Jesús. No son las instituciones, no son las grandes universidades. El único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos es Cristo. Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente. Noten cómo dice el libro Camino a Cristo, página 18, versículo 1. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa, o sea que se puede ver moralmente, de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Hermanos, el único que puede solucionar el problema del pecado y limpiarnos del cáncer de la lepra es Cristo, nuestro sumo sacerdote, que nos declara limpio a través de su sangre. Hermanos, vengamos a Jesús, porque Él es nuestro amparo y nuestro auxilio en las tribulaciones. Solamente hay en Él salvación y hay vida eterna, en nadie más. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, el único que puede limpiarnos de la lepra del pecado. Hermanos, acabamos de ver un precioso estudio de cómo estas historias que están plasmadas en el Antiguo Testamento nos revelan el plan de salvación. La lepra es un símbolo del pecado y que solamente Cristo puede limpiar esa lepra, esa llaga podrida que nos carcome, porque estamos podridos desde la planta de los pies hasta la coronilla, y solamente Cristo, el médico amado, puede limpiarnos de ese cáncer. Dios les bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos diste esta oportunidad de poder predicar tu palabra, enseñarla. Gracias porque nos hemos dado cuenta que la lepra, un símbolo del pecado, que nos carcome, nos destruye y que nos separa de Dios, y que la única forma de ser limpios es a través de tu sangre.
Gracias, Señor, porque viniste del cielo a la tierra para poder salvarnos y redimirnos y así poder limpiarlos con tu sangre preciosa como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendícelo, Señor, las personas que van a escuchar este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.